Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cordero Moreno, estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro, alumno de la carrera de Ingeniería y Tecnologías de la Automatización del grupo ITA 39. A continuación les voy a mostrar el resultado de aprendizaje de la primera unidad de la materia de Ingenierías de Proyectos impartida por el profesor Fabio Tomás Moreno Ortiz. Para el resultado de aprendizaje de la unidad 1 de la materia de Ingeniería de Proyectos, vamos a tocar los temas de conceptos básicos de calidad de manufactura, histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de causa y efecto, diagramas de dispersión y correlación y control estadístico de procesos. Todos estos temas los vamos a ejemplificar con un tema en específico que en este caso se decidió por el cambio climático que ha ocurrido en nuestro planeta estos últimos años. Podemos definir que la calidad es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, además de cumplir con expectativas en el consumidor. Tales propiedades o características pueden estar referidas a los insumos utilizados, el diseño, la presentación, la estética, conservación, durabilidad, etc. El término de manufactura hace referencia a la actividad humana de crear productos en masa, mediante el uso de máquinas avanzadas y técnicas especiales destinadas a ello. Regularmente se llama secundario este sector de la economía, pues es el encargado de transformar la materia prima en el artículo que finalmente se dará a la sociedad consumidora. Rápidamente podemos definir que un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a las características cuantitativa y continua. Como ya les había mencionado, aplicaremos el histograma sobre el ejemplo de cambio climático, donde podemos observar una tabla que tiene los años desde 1881 hasta el 2010 y la temperatura global en grados centígrados que ha habido en el planeta. El histograma está diseñado para que se nos facilite de forma gráfica esta información de la tabla. En este caso tenemos pocos datos, pero aún así podemos darnos una idea de cuál es el año o el periodo donde hubo un incremento considerable en la temperatura global en grados centígrados, que sería del 2001 al 2010, así como el periodo de tiempo en años en que hubo una temperatura bastante baja en grados centígrados, que fue de 1961 a 1970. El diagrama de Pareto podemos definir que es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendiente de izquierda a derecha y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. El diagrama permite mostrar gráficamente que hay muchos problemas sin importancia y frente a otros muy importantes. Aplicando el diagrama de Pareto con el tema del cambio climático, podemos ver en la tabla algunas causas, que es afectando a la capa de ozono, que tiene un porcentaje del 23%, contaminación de gases, que son vehículos, el 18%, los hielos de los polos disminuyen de superficie, el 17%, invasión a espacios naturales, el 15%, aglomeración de basura en sitios específicos, el 8%, quemas ilegales, el 7%, ausencia en práctica de reciclaje, el 5%, industrias no ecológicas, el 4%, y la falta de conciencia ambiental de las personas, el 3%. El diagrama nos ejemplifica de forma bastante sencilla la información antes mencionada de la tabla, donde en esta parte tenemos todas las causas y pues la frecuencia en las que son afectadas. Podemos darnos cuenta con esta gráfica que el tema del cambio climático es muy grande, ya que el porcentaje acumulado llega a casi todas las causas. El diagrama de causa y efecto podemos definirlo como una herramienta que permite representar un problema o enfoque central y sus causas de forma visual, donde el problema representa la cabeza del pescado, de la que emerge una espina central. De ahí se derivan las causas mayores o espinas grandes. A su vez, las espinas grandes pueden estar conformadas por espinas más pequeñas, también llamadas causas menores. Aplicándolo a nuestro ejemplo de cambio climático, tenemos 4 grandes causas. Una de ellas es la gran cantidad de basura, que sus causas pequeñas son producción elevada de metano, ausencia de reciclaje y mal manejo de desechos. Otra gran causa es el exterminio de flora y fauna, que sus causas menores es mal cuidado de fuentes de agua, desertificación y expansión demográfica. Otra causa
grande es la invasión de la industria y sus causas pequeñas son producción no amigable con el medio ambiente, altas demandas de alimento y explotación exhaustiva. Por último, de las causas grandes tenemos la sobrepoblación y sus causas pequeñas son creación de productos no reciclables, desequilibrio natural, modificaciones geográficas y sobreproducción de los desechos. Y como se pudieron dar cuenta, este diagrama es el menos representativo gráficamente, ya que la mayoría son puras letras, pero cuenta con una ventaja, ya que para crearlo se necesita lluvia de ideas, donde muchas personas dan su punto de vista. Entonces, ahí es cuando cada quien se da cuenta que hay muchos problemas menores que fortalecen un problema mayor, y así todos se dan cuenta de ello y pueden empezar a mejorar. Para el diagrama de dispersión y correlación podemos definirlo que es una representación gráfica de dos variables para un conjunto de datos. Prácticamente analizamos la relación de dos variables conociendo qué tanto se afectan entre sí o qué tan independientes son una de la otra. En ese sentido, ambas variables se representan con un punto en el plano cartesiano y de acuerdo con su relación que existe entre ellas definimos su tipo de correlación. Como podemos observar en la tabla, nos muestran los países más afectados por el cambio climático en el periodo del año de 1997 al 2016, donde en una columna tenemos los países afectados, en la otra el valor de IRC, que es el índice de riesgo climático global, y en la última el número de muertos que ha habido por esta causa. Bueno, y como podemos observar en la gráfica, podemos darnos cuenta que entre un mayor índice de riesgo climático global hay un mayor número de muertos y entre menor sea hay un menor número y está más cercano a su valor. Por último, el control estadístico de procesos son gráficos de control que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Aplicándolo al ejemplo de cambio climático, igualmente tenemos una gráfica de los países más afectados en el periodo de 1997 al 2016, su lista de países, también el valor del índice de riesgo climático global, su promedio, el límite superior de control y el límite inferior de control, donde también vamos a contar con su desviación estándar. Y bueno, en la gráfica podemos observar los países que están dentro del límite superior de control y el inferior, donde se podría decir que son más constantes dentro de los afectados que están, pero por ejemplo Myanmar, Haití y Honduras están por debajo del límite inferior de control, entonces son los más afectados. Y bueno, pues Tailandia, República Dominicana están por encima del límite superior de control, entonces son los que en mejor situación están dentro de la tabla de los más afectados.